Y volvemos con nuestro resumen geopolítico mensual. En el de hoy empezamos bien fuerte, ya que en septiembre ha pasado de todo. Ha venido calentita la vuelta al cole, especialmente en Oriente Medio, donde parece que tienen que ocurrir todas las desgracias del planeta. ¿Queréis saber lo que ha ocurrido en Líbano, en Irán o en Israel? Pues no os vayáis del vídeo, que tenemos eso y mucho más. Eso sí, antes de arrancar es importante destacar que esta serie ya sabéis que es posible gracias al apoyo de nuestro patrocinador habitual, Ceste, una empresa semipública española especializada en respaldar a las empresas para que puedan vender de manera segura. Ofrecen información y financiación, especialmente en el ámbito de la internacionalización, y cuentan con una amplia gama de soluciones como seguros de crédito, caución, coberturas y factoring, entre otras. Lo más destacable es que en Ceste disponen de un equipo de analistas expertos en riesgo país, que semanalmente publican un resumen con las principales noticias internacionales. Si os interesa, no dudéis en seguirles, ya que realmente vale la pena. Os dejamos el enlace en la descripción y ahora sí, vamos con el resumen. Vamos a empezar hoy por Latinoamérica, en concreto por Argentina, donde nuevamente las medidas aprobadas por el presidente han generado malestar en algunos sectores. Allí, el presidente Javier Milei ha implementado una ambiciosa liberalización del sector aerocomercial argentino. Esta medida permite a las aerolíneas extranjeras operar vuelos nacionales sin necesidad de establecerse en Argentina ni someterse a las certificaciones locales, lo que hasta ahora favorecía a aerolíneas argentinas. El objetivo de Milei es posicionar a Argentina como uno de los mercados más libres del mundo en este ámbito. Sin embargo, su decisión ha provocado una tormenta por parte de los sindicatos del sector, que ven una amenaza a la soberanía del espacio aéreo argentino y a la seguridad por la reducción en los controles. Más cosas. Las noticias han sido tristes para Colombia este mes. Allí, el 17 de septiembre, un atentado terrorista en Arauca, reivindicado por el Ejército de Liberación Nacional, mató a 2 soldados y dejó 27 heridos, generando una crisis en las negociaciones de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el grupo guerrillero. Esto hace que el proceso de paz con el grupo guerrillero quede prácticamente cerrado, al igual que ocurrió tiempo atrás con el atentado de 2019 a la escuela de policía en Bogotá en los tiempos de Iván Duque. Lo peor es que la crisis en la mesa de diálogo se ha agravado aún más con un segundo atentado del ELN el 22 de septiembre, aunque en este caso sin víctimas. Y es que parece que el gobierno ha estado negociando paralelamente con un frente disidente del ELN, lo cual complica todo muchísimo más, si es que esto es posible. En Ecuador, un país que está sumido en una terrible crisis, una sequía ha llegado para poner las cosas aún peor. El país depende en un 80-85% de la energía hidroeléctrica, lo que lo hace muy vulnerable a las condiciones climáticas. A la falta de agua se suman ciertos problemas técnicos en plantas hidroeléctricas, lo que ha obligado al gobierno de Noboa a imponer racionamientos de electricidad de hasta 6 horas diarias. Para hacer frente a esta escasez, el gobierno ha contratado una planta eléctrica flotante de Car Powership y está buscando atraer inversiones de energías renovables mediante asociaciones público-privadas. Además de los problemas energéticos, Ecuador está sumido en una espiral de violencia en varias provincias costeras y en la localidad de Camilo Ponce Enríquez, donde se ha impuesto el toque de queda por el miedo a la delincuencia. Pero Ecuador no es el único país al que le ha afectado la sequía. Brasil está viviendo la peor sequía desde 1950, que está afectando al 58% del país. Esto ha reducido el caudal de los ríos, lo que ha impactado mucho en la agricultura y la producción de energía hidroeléctrica, al igual que en Ecuador. La sequía además ha provocado un aumento alarmante de los incendios forestales, con la pérdida de millones de hectáreas de bosque. Aunque todavía no se sabe con certeza cómo afectará todo esto a la economía, se prevé una desaceleración más grave de lo esperado. Además, las inundaciones en Río Grande do Sul también han afectado a la producción agrícola, y las altas tasas de interés complican aún más la situación. Todo esto está ejerciendo presión sobre los precios, especialmente en los alimentos y la energía, lo que se traduce en un aumento preocupante del coste de vida en Brasil. Cruzamos ahora el Pacífico para llegar al gigante asiático, que ha llegado a un punto límite en lo que a su economía se refiere. Tras una desaceleración no vista en los últimos años y temiendo una posible japonización, Xi Jinping se ha puesto las pilas y el país del dragón ha lanzado un super paquete de medidas para estimular la economía que incluye recortes en las tasas de interés, medidas para apoyar el mercado inmobiliario y la bolsa, reducción de los requisitos de pago para las hipotecas y bueno, un largo etcétera. ¿Serán suficientes estas medidas para que China alcance el objetivo del 5% de crecimiento para final de año? Quien está de enhorabuena es el aliado de China, Pakistán, que se ha llevado un dinerito del FMI, 7.000 millones de dólares para que el país pueda hacer frente a sus obligaciones de pago y poder reconstruir su economía.
Todo esto ha tenido que pasar porque Pakistán eleve el objetivo de sus ingresos fiscales y haya aumentado los precios energéticos para contentar al FMI. Y si nos vamos al sureste, nos encontramos con un sorpresón. Allí, en Sri Lanka, un candidato neomarxista conocido como AKD ha ganado por sorpresa la presidencia en Sri Lanka con el 42% de los votos y una participación elevadísima. El nuevo presidente se ha comprometido a mantener el acuerdo del rescate de 3.000 millones con el FMI, que en 2022 evitó la quiebra del país. Sin embargo, también ha adelantado su intención de renegociar algunas de las condiciones del rescate. ¿Qué es lo que deparará al país y a la región la llegada del marxismo? Veremos. Vamos ahora con Europa del Este. Allí el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue escalando en intensidad. Las fuerzas rusas han logrado avances importantes en la región de Donetsk, capturando la ciudad de Ukrainsk y acercándose a las ciudades de Vuhledar y Kurakhove. Si estas ciudades caen, Rusia estaría en posición de cercar Pokrovsk, un importante centro logístico para las fuerzas ucranianas. Al mismo tiempo, Ucrania ha presionado a sus aliados occidentales, especialmente a Estados Unidos, para que autorice el uso de misiles de largo alcance en territorio ruso, buscando atacar bases desde las que Rusia está lanzando ataques devastadores en territorio ucraniano. Aunque Estados Unidos ha permitido hasta ahora el uso de misiles con un alcance limitado, Biden parece reticente a cruzar esta línea roja, temiendo una escalada que involucre directamente a la OTAN en el conflicto. En este sentido, Putin ha advertido que ante este ataque Rusia respondería con su armamento nuclear. El plan de victoria que presentó Zelensky a Biden, además del uso de armamento de la OTAN, también incluye sanciones a Rusia y más ayuda militar y económica. De poco va a servir esta propuesta si los demócratas no son reelegidos en las próximas elecciones. En Europa, las elecciones austríacas han resultado en un viraje del país hacia la ultraderecha. El Partido de la Libertad, el FPÖ, de extrema derecha, ganó con el 29,2% de los votos en las elecciones, superando por primera vez a los democristianos. Aunque no podrán gobernar en solitario, este resultado refleja el avance de la ultraderecha en Europa, siguiendo la tendencia vista en Eslovaquia, Países Bajos, Francia y Alemania. Por otro lado, Ursula von der Leyen ha presentado su nuevo equipo de comisarios para los próximos 5 años, con Francia, España e Italia liderando las áreas económicas. Europa Central y Oriental asume más control en política exterior y se crea por primera vez una comisaría de defensa para impulsar programas conjuntos de armamento. El nuevo comisario de migración, de Austria, refleja el giro a la derecha en temas de asilo. Y entre la Unión Europea y Reino Unido se está buscando una especie de borrón y cuenta nueva después del Brexit. El primer ministro británico, Starmer, ha mostrado interés en restaurar algunos vínculos, aunque sin revertir el Brexit, mientras que Bruselas propone un esquema de movilidad juvenil. Londres rechaza la libre circulación de personas, pero busca acuerdos de comercio de alimentos, cualificaciones profesionales y, como no podía ser de otra forma para el país de Oasis, los Beatles y tantos otros, facilitar las giras de músicos. Y bueno, ahora vamos con el gran melón, Oriente Medio. Allí las tensiones entre Israel y Hezbollah han alcanzado su peor momento. El 17 y 18 de septiembre se produjo una espectacular explosión simultánea de miles de dispositivos electrónicos, incluyendo buscas y walkie-talkies en poder de Hezbollah, lo que ha sido atribuido al Mossad, la agencia de inteligencia israelí. Poco después, Israel lanzó una serie de bombardeos que han destruido infraestructuras militares de Hezbollah en el sur del Líbano, eliminando a la mayoría de la cúpula de la milicia, e incluso han alcanzado su cuartel general en Beirut, donde murió el líder de la milicia Hassan Nasrallah, quien llevaba más de 3 décadas al frente de la organización. Estos eventos han debilitado muchísimo a Hezbollah y, por extensión, a su principal valedor, Irán. Una Irán que ha respondido con un ataque de cerca de 200 misiles balísticos dirigidos a varias instalaciones militares israelíes. Por si esto fuera poco, Israel también ha bombardeado Yemen, en este caso a los hutís, además de Siria y Gaza. ¿Habrá algún tipo de consecuencia para el sionismo? Bueno, pero es que esto no es todo. Además, Israel ha invadido Líbano mediante una ofensiva terrestre. Es importante entender que Líbano, ahora mismo, se encuentra sumido en una crisis humanitaria, con cientos de miles de desplazados y más de 1000 muertos. Os iremos informando de todo esto en el canal. Mientras tanto, Arabia Saudí a lo suyo. Allí se busca un cambio de estrategia que pasa por dejar de mantener el precio de petróleo cerca de los $100 y buscar aumentar su participación en el mercado global aumentando sus exportaciones. Este cambio, que responde al aumento de competencia, podría generar un exceso de oferta para el año 2025, lo que podría terminar bajando los precios del petróleo. Y vamos a terminar con África. En Sudán del Sur, el presidente Salva Kiir ha anunciado un nuevo aplazamiento de las elecciones presidenciales. Esto es una locura porque el país
que es independiente desde 2011, no ha podido celebrar elecciones debido a la inestabilidad y la falta de recursos, algo en lo que no ayuda que hayan perdido el principal oleoducto por razones técnicas. La esperanza de que Sudán del Sur sea una democracia parece desvanecerse. En el África subsahariana, los Centros de Prevención de Enfermedades africanos han informado que los compromisos financieros para combatir la Mpox, antes conocida como viruela del mono, han alcanzado los 800 millones de dólares, un 33% más que hace unos meses. Se espera que esta cifra supere los 1.000 millones, con casi la mitad de los fondos provenientes de Estados Unidos. Hasta ahora se ha recibido el 40% de las 10 millones de vacunas necesarias para controlar el brote, que ha registrado más de 32.000 casos y 800 muertes desde que la OMS declaró la emergencia sanitaria en agosto. En Mali, malas noticias. Un ataque yihadista del grupo Jotanim vinculado a Al-Qaeda en Bamako ha dejado 80 militares fallecidos. Los atacantes asaltaron la escuela de gendarmería que alberga unidades de élite de las fuerzas de seguridad. Aunque el ejército retomó el control tras varias horas, el ataque es uno de los más graves en la capital desde 2016. Por otro lado, China, Tanzania y Zambia están de celebración, ya que firmaron un acuerdo para revitalizar la línea ferroviaria Tazara, un proyecto de 1.860 kilómetros financiado por el gigante asiático en los años 70 que ha caído en desuso. China ha presentado un plan de 1.000 millones de dólares para renovar esta infraestructura, que une Dar es Salaam con las minas de Zambia, ofreciendo una alternativa logística a Sudáfrica. Este corredor competirá con el corredor de Lobito, financiado por Estados Unidos. Y bueno, esto es todo por este mes. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle like, suscribirte y nos vemos el próximo. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.